En el corazón de cada cambio profundo en nuestras culturas, regiones y hasta en el país entero, están las conversaciones que tenemos día a día. No son simplemente cosas de charlar por charlar, sino encuentros que abren caminos para transformar. Cuando nos sentamos a hablar con alguien, compartimos más que palabras. Compartimos visiones, sueños, miedos y hasta los tropiezos que hemos tenido. Cada vez que dialogamos, es una oportunidad para conectar diferentes puntos de vista, para alumbrar con entendimiento lo que antes estaba en una sombra. Hablar tiene el poder de tumbar barreras, abrir mentes y corazones y plantar semillas de empatía y colaboración. Cuando uno conecta todas estas voces que nos rodean, cada uno aporta a la construcción de un futuro compartido. Ya sea tomando un tinto en la esquina, charlando en las calles de una ciudad llena de vida o en reuniones más grandes, nuestras conversaciones son puntos de encuentro en una sociedad para que sea fuerte y pacífica. Así, al hablar, y aún más importante, al escuchar, estas charlas se convierten en el abono para que crezcan culturas renovadas, regiones con nueva vida y un país más unido. Y bueno, cuando lo conectamos con el mundo de las empresas, estas conversaciones son las que enmarcan la cultura. En el episodio de hoy vamos a profundizar sobre ecosistemas de cultura en las empresas, sobre salir de un pequeño pueblo, el valor de los líderes sociales, entender las organizaciones y transformar la sociedad. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestra invitada de hoy es colombiana, se llama Patricia Baos, lidera los temas de talento humano en Confama. Uno de los temas que más le emociona, que la mueve y que se identifica es la cultura. Yo creo que donde yo he tenido la oportunidad de ser exitosa y donde he tenido la oportunidad de aportar es en el tema de la cultura. Eso, porque la cultura es lo que realmente transforma, lo que realmente acompaña la estrategia. O sea, si yo tengo una cultura fuerte, si yo tengo una cultura clara, si yo tengo una cultura que realmente se ajusta y se moldea de acuerdo a las necesidades del negocio, es lo que me permite pues llegar a lo que yo quiero. Entonces yo creo que ese ha sido como uno de los grandes temas que me ha acompañado pues en la ruta profesional, como acompañar a que la cultura se fortalezca, a que la cultura sea clara, a que nos convoque el propósito superior, a que todos trabajemos sobre el propósito más allá de lo que cada individuo es, en qué equipo trabaja, qué rol tiene. Es
a qué propósito le está aportando, qué hace desde su rol y desde lo que sabe y de lo que es para aportarle a ese propósito. Si uno logra movilizar a toda la organización y su cultura hacia ese propósito común, yo creo que es lo que nos permite hacer los cambios que la organización necesite, tomar las decisiones que la organización también requiera, siempre y cuando se haga con responsabilidad, con respeto, con mucho rigor. Yo creo que eso ha sido también otro de los factores, porque en todas las organizaciones que he estado, a excepción de Disney, que no me tocó todo el proceso de creación y de crecimiento. En los posteriores de Datel hacia adelante, Datel, Hermeco, con INSA, con Fama, han sido procesos de transformación, donde también hemos tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones retadoras. Talento humano es espectacular, para todo lo bueno, pero lo difícil es muy retador. O sea, cuando uno tiene que tomar decisiones con equipos de trabajo, con personas, eso es difícil porque es la vida de las personas. O sea, es una parte fundamental de lo que nos mueve la vida, que es el trabajo, ¿cierto? Y es la persona y su grupo familiar. Entonces, yo diría que son esos dos grandes temas que han sido importantes, retadores y que me han acompañado en el ejercicio profesional. El tema de culturas fuertes, culturas consolidadas, culturas que acompañen la estrategia y el tomar las decisiones que haya que tomar, independiente de lo difícil que sean o lo que signifiquen, con todo el amor, con todo el cariño, con todo el respeto por la gente y con mucho rigor empresarial. ¿Qué encontró en Confama en temas de cultura y cómo se ha venido transformando? Digamos que lo primero que pasó en la organización cuando hubo este cambio generacional de la llegada pues de David, después de una historia pues de una líder completamente humana, exitosa, pues la doctora María Inés, con una historia de resultados de esta caja de compensación impresionantes, pues llega David, un hombre joven, activista, con una experiencia pues muy positiva, con ganas también de transformar el mundo, que yo así lo defino yo. Y lo primero que hicimos fue, venga, ¿qué hay en nuestra cultura? ¿Qué es? Conozcámosla, porque pues, ¿cómo vamos a llegar a cambiar algo si ni siquiera conocemos? Además, creo que lo otro es valorar lo que era muy fuerte y conservar lo que le aportaba pues a la organización y de pronto intervenir o cambiar lo que nos permitiera una transformación como la que estamos teniendo hoy. Eso fue como lo primero. Entender qué cultura había, cuál era la cultura de la organización, y nos acompañamos pues con un diagnóstico, con unos expertos que nos mostraron qué cultura había y cuáles eran como esos componentes culturales fuertes y valiosos, ¿cierto? Como la orientación al servicio, el tema relacional, esta organización muy relacional y que valora mucho al usuario, ¿cierto? Por todo lo que hacemos. Una organización como muy convencida del propósito y lo que estábamos haciendo, pues como por transformar la vida de las personas, ¿cierto? También una organización muy jerárquica, eso también nos encontramos, una organización muy jerárquica, una organización que inclusive, siendo lo relacional muy positivo, si se iba al extremo se volvía en un elemento que generaba limitaciones, porque a veces se privilegiaba la relación por encima del resultado, ¿cierto? Entonces digamos que entendiendo que era la cultura, nos retamos a trabajar un tema de comunicación, de cercanía con la gente, de conversación permanente y un tema de liderazgo, o sea, cómo definitivamente era a través de los líderes como lográbamos permear la organización y cómo lográbamos entender qué estaba pasando en los equipos y en toda la organización alrededor. Y yo creo que esos fueron, digamos, dos declaraciones iniciales. Una, entender la cultura y trabajar sobre esos dos aspectos. Y paralelamente nosotros hicimos la revisión de la estrategia, que yo creo que eso también fue un eje fundamental, y nosotros trabajamos con la filosofía de la estrategia emergente.
Y esa filosofía de la estrategia emergente también es la que nos ha venido dando muchos elementos de lo que tú dices en términos de transformación, ¿cierto? De evolución o de ese lenguaje particular que nosotros hemos creado, porque la estrategia emergente habla de que es evolutiva, de que no es estática, de que cambia, de que estamos organizándonos todo el tiempo para atender los negocios emergentes, lo que surge en el contexto, lo que nos va mostrando el comportamiento de los mercados y de lo que vamos haciendo. Entonces, haber entendido un poco la cultura, paralelamente de diseñar o revisar la estrategia, entonces también nos invitó a hacer unos cambios. Les prometo que vamos a profundizar sobre cultura y sobre esos cambios que son innovadores, disruptivos y muy humanos. Pero es que hay que entender las raíces de nuestra hacker, su historia. Ella cuenta que sus padres empezaron juntos, muy joven, abriéndose caminos en un pueblo llamado San Vicente en Antioquia. Quiero que le presten mucha atención a la creatividad y a la persistencia de sus papás. Salieron de un pueblo, allá se enamoraron mis papás. Mi mamá se casó muy joven con mi papá. Ella pues como con ganas también de salir, de volar, de explorar el mundo, entonces fue como la forma en que encontró de salir de una familia un poco más tradicional, de ser la hija, la primera mujer de una familia grande, pero como donde los papás pues tenían toda su atención, entonces bueno, pero creo que funcionó muy bien, creo que tomó una muy buena decisión y fue una forma en que ella logró sus sueños de tener una familia, de tener unos hijos, de educarlos, un papá, hijo también pues de una familia de pueblo, muy emprendedor, muy echado para adelante, un hombre que no se quiso quedar pues como con lo básico, sino que luchó pues por lograr sus sueños. Muy rápidamente se fue del pueblo a terminar inclusive la primaria donde una prima de su papá que vivía en la ciudad de Medellín y le permitiera como avanzar y no quedarse solo con la primaria. Terminó su bachillerato como normalista, entonces digamos que ya de ahí tenía algo de profesión y se formó pues como profesor y empezó siendo profesor de colegio y posteriormente fue profesor del SENA. Y ya avanzando o queriendo avanzar y no quedarse siendo profesor toda la vida, ya casado con 2 hijos, decidió emprender su formación como abogado y bueno, logró graduarse a pesar de ya estar con una familia de una esposa y 2 hijos. Y yo creo que ahí pues empiezo a ver como el valor o esas enseñanzas que me dejaron mis papás, como de luchar por mis sueños, de ir más allá, de no quedarme como en el primer nivel, sino buscar otras posibilidades. Y mi mamá, una mujer que siempre fue como la compañía, la que apoyó, la que se encargó de la familia pues con mucho más dedicación mientras mi papá estudiaba, también fue su palanca porque le ayudaba a hacer trabajos de la universidad porque él trabajaba y estudiaba. Entonces, bueno, se empiezan a ver como esos valores fundamentales de la familia, de la educación, de la responsabilidad. Eh, Creo que esas son cosas pues que a mí me quedaron marcadas desde muy pequeña y han sido también pues como esos pilares o esas focos o esa ruta que me han marcado el camino que yo he recorrido en la vida profesional. Como no quedarme con lo primero, confiar en mis capacidades y luchar por mis sueños. Hay una cosa muy bonita pues que para mí es fundamental y es que mi papá no tenía cómo comprar los libros de derecho. Entonces él llegaba más temprano a los exámenes para que o sus compañeros le prestaran los libros para estudiar o ir a la biblioteca para poder estudiar lo que era el examen. Logró terminar su carrera en menos del tiempo estimado, o sea, un hombre súper inteligente, pero también recursivo y con una capacidad de lograr sus sueños independiente de las limitaciones que tuviera.
Entonces creo que ahí están marcados un poco mis valores de familia y de responsabilidad. Tenía muchos tíos, 7 por el lado paterno y 12 por el materno. De ahí que comprenda el valor de la unión familiar, donde siempre en las vacaciones retornaba a su pueblo, en San Vicente. Y Patti era un poco, o más bien, muy inquieta. Ya cuando pues arranqué el colegio, mi mamá dice que fui muy necia, muy inquieta, o sea, no me quedaba quieta. Me quebré el pie cuando tenía 7 años, me quebré la clavícula, me quebré 2 dedos de la mano, o sea que puedes más o menos imaginarte cómo era de inquieta. Sin embargo, siempre digo que bueno, siquiera fue bien inquieta cuando era chiquita porque ahora soy muy juiciosa. Después fui creciendo y ya pues como enrutándome, pero muy de la infancia recuerdo también que era la líder social. Me ganaba siempre la medalla en el colegio de la líder social, de la que convocaba, de la que lideraba cosas, levantaba la mano si había que llevar algo para que las cosas funcionaran, para celebrar las fiestas, para hacer algo, para vender boletas, para hacer algo que fuera importante para otros. Mi mamá decía que la metía en unos líos horribles porque llegaba a la casa y al otro día tenía que llevar una torta, al otro día tenía que haber vendido 10 boletas. Y me decía, pero hija, ¿qué horas? ¿A qué horas? Pero mira que, no, mami, hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. Y bueno, siempre lo sacaba adelante, pero tenía pues como esa característica que también me acompañaba. Yo creo que el tema relacional, el tema de lo social, me ha acompañado pues desde que era pequeña hasta el día de hoy. Hackers del talento. En este episodio me dirijo a ustedes no solo como individuos en la travesía hacia la verdad, sino como pilares de una sociedad que ansía cambio y progreso. Ser un líder social no es una elección casual, es un llamado que resuena en lo más profundo de nuestro ser, un llamado a luchar por la justicia, la igualdad y la dignidad de cada persona. Significa tener la valentía de estar en primera línea, enfrentando desafíos con firmeza, con la humildad de reconocernos como parte de un movimiento mucho mayor, claro. Significa ser la voz de los que han sido silenciados, levantar a los caídos y dar un poco de esperanza a los desesperanzados. Y es que no es liderar marchas o pronunciar discursos, es vivir con el compromiso diario de hacer del mundo un lugar mejor, más justo. Es elegir el amor en lugar del odio, la comprensión en lugar del juicio y la compasión en lugar de la indiferencia. En otras palabras, es ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer que todos formamos parte de una gran familia humana. Significa luchar por nuestros derechos, por los derechos de todos y porque en la lucha por la justicia nuestros destinos están unidos. Eso de ser la líder social desde el colegio, desde que era chiquita, o sea, de ganar, no solo porque me lo reconocieran de ganarme la medalla, era porque me la ganaba, pero era porque realmente hacía acciones para lograrlo. ¿Quiénes quieren participar en tal evento? Yo era del grupo de teatro, si había que representar algo en un evento, en un acto cívico, yo me inscribía, ¿cierto? Del grupo de danzas, fui de los scouts, ese tipo de cosas que convocaban a hacer servicio social o a participar o a liderar, me encantaban. Tanto que metía pues a mi mamá en problemas porque a veces me comprometía con lo que no era, pues no con lo que no era, sino que la ponía ya en problemas porque yo ni siquiera le preguntaba si lo podía hacer, sino que de una vez me escribía y de una vez decía yo, ¿cierto? Eso por un lado, y por el otro, además porque lo disfrutaba horrible, o sea, fui catequista en el barrio, porque también empecé como a pertenecer a un grupo juvenil, entonces después que nos formamos para catequizar a otros, para prepararlos para la primera comunión o para la confirmación, ese tipo de cosas que son de servir, de convocar, de estar con gente, de atender gente, creo que me han atravesado el resto de mis días y eso me marcó
creo yo, para después terminar estudiando psicología, porque pensé que iba a ser médica, eso era lo que yo quería estudiar inicialmente. Mi segunda opción era psicología, que es lo que finalmente estudié y lo que soy. Y creo que hoy, después de, no, el camino se me fue dando como para llegar a lo que soy, pero creo que el camino estaba marcado por ahí. Era una ciencia social, indiscutiblemente, solo que pensé que era medicina, no psicología. La vena social y la participación activa, pues la tenía. Creo que era un contexto político interesante, inclusive mi familia en el pueblo fue muy activa en el San Vicente. Mis tíos, varios de mis tíos, mi papá hicieron como campaña política con candidatos del pueblo, mi abuelito fue concejal, digamos que también esa parte social y de participación activa en incidencia política. También aquí hago memoria en esta conversación de que estuvo muy cercana a mí en esas épocas de mi, digamos, mi adolescencia un poco y mi adultez. Tuve un tío que fue muy activo y tuvo cargos públicos muy importantes, pero siempre alrededor del servicio, de la incidencia, de cómo ayudar, de cómo participar. Estaban también en esa época como en el entorno social de la época. Ya en mi adolescencia me tocó la época difícil de los 90, ¿cierto? Ya no tanto adolescencia, un poco más adultez, pero me tocó esa época importante de la incidencia social, de lo que fue pues el fenómeno del narcotráfico en la ciudad. Inclusive en el inicio de mi vida profesional tuve la oportunidad de irme a vivir fuera de la ciudad 3 años, que es uno de los hitos que han marcado también mi vida profesional en Urabá, donde un entorno también político y de seguridad y de narcotráfico difícil, pero eso nunca como que me impidió asumir el riesgo de irme para allá. Cuando me fui para Urabá, inclusive el que me contrató me dijo, oiga, ¿y usted no va a hablar con sus papás? O sea, porque cuando me dijo, ve, hay esta oportunidad de trabajar en Urabá, en un programa social, de psicología social, ¿usted quiere? Y yo de una, es para empezar en 15 días, en 2 semanas, no, listo, ¿dónde firmo? Y me dijo, ¿y usted no le va a preguntar a sus papás? Porque era mi primer trabajo. Y yo le dije, no. De verdad, no les va a preguntar, pues es que es una zona roja, es una zona catalogada pues como de alto riesgo. No, está bien, pues yo tenía 23 años en ese momento, pero bueno, nada, fue así, el riesgo, me encantaba lo social, era mi primera experiencia laboral. Eso no me importó, a pesar de que ese tema, como te digo, del entorno social, del entorno político, del entorno de pronto crítico, en ese momento no fue un limitante para que yo lograra seguir mi camino y tener esa experiencia que es otro de los hitos maravillosos que ha marcado mi vida. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral
en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Su primera opción era estudiar medicina, pero no pasó en las 2 universidades que aplicó. Y la segunda opción era psicología, donde se metió pensando que luego se iba a cambiar a medicina. Lo que pasa es que el tiempo va transcurriendo y ella se va encontrando. Pues Patti quiere hacer la práctica en el área médica de la psicología. Entonces yo dije, no, pues como a mí me fascina la clínica, lo primero es que sea fuera de Medellín, que también era como una oportunidad de independencia. Y lo segundo, que fuera en un hospital, porque como yo quería ser médica, como la relación con los médicos, las enfermeras, la clínica, perfecto. Bueno, me salió la práctica para el hospital de Barbosa, yo feliz, yo me iba los lunes de Medellín y volvía los jueves, porque los viernes teníamos asesoría pues o mentoría pues con el asesor de práctica y lo opcional. Y yo era feliz, yo iba feliz porque yo era con mi bata blanca, yo tenía mi consultorio, yo me sentía pues, mejor dicho, en mi mundo, me encantaba escuchar los pacientes. Por las noches yo terminaba pues mi labor 5 de la tarde, pero yo vivía en el hospital que tenía unas casitas y siempre le decía al médico de turno, si te resulta un parto o algo en lo que yo pueda estar, me llamas. Y en efecto, me tocaba en la puerta 2 de los días que estaba, doctora, que si quiere subir, que hay una cesárea, de una. Me vestía, ropa de cirugía y para la cesárea, feliz, me parecía lo máximo. Eso sí, el primer día que entré a un parto natural, casi me desmayo. Ahí empecé a ver que no era como por ahí la cosa. Me pareció una cosa súper difícil, bueno, un acto importante. Yo pensé que el niño había nacido muerto. Cuando lo empiezan a mover, para jalarlo un poco, para poder que salga completico el cuerpo, me fue dando sudor frío. La doctora me decía, Patricia, ¿qué tenés? Y yo, estoy sudando frío. Sentate, tranquila, que aquí no pasó nada, todo está saliendo bien. Y después me decía, pero vos no sos la psicóloga. Yo le decía, yo sí soy la psicóloga, pero qué cosa tan dura. Qué cosa tan traumática para la mamá. Bueno, en fin, fue bonito que ya después seguramente influyó en que esa no fuera mi ruta. El caso fue que estuve un año, me empezó a parecer difícil el tema de los casos clínicos, más porque yo sentía o me empezaba pues como a costar mucho emocionalmente que la otra persona no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Nosotros pues desde la psicología nuestro rol es acompañar y dar elementos para que la persona sea la que se dé cuenta, decida, pero no involucrarnos. Entonces me daba mucha dificultad eso, pero súper juiciosa, alineada, estudiando. Y el último semestre dije, no quiero... Necesito volver a Medellín para terminar mi proyecto de tesis y definitivamente me está costando mucho esto. Quiero pues como empezar a cambiar de ruta y explorar una práctica en otro campo ocupacional y me resultó ese último semestre de práctica en una caja de compensación. Era una caja de compensación muy pequeña que ya no existe, que ya la compró otra de las cajas grandes de la ciudad. Entonces, nuestra caja colega, porque yo trabajo en Confama, que es una caja de compensación, la más importante de Medellín, de Antioquia, perdón, y muy importante en Colombia. Y fue una práctica también desde lo clínico, pero más como con un toque educativo, más como un toque de prevención, más que de casos clínicos únicamente, que era lo que me tocaba en el hospital. Y fue interesante, ahí terminé mi semestre de práctica y muy dedicada pues a terminar mi proyecto de tesis. Y estando ahí, digamos que terminé, me gradué porque entonces me propusieron que me quedara trabajando como consultora ese semestre mientras me gradué y posteriormente me resultó ese primer trabajo como ya formal en un programa de salud mental ubicada en Urabá, en Apartadó. La sede era Apartadó. Si hace 40 años nos hubieran hablado del mar de Antioquia, de haber nacido en un departamento caribeño, la mayoría nos habríamos reído, excepto unos cuantos visionarios.
Si además nos hubieran dicho que una gran ciudad emergería entre Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, diríamos, estaban locos. Ahora, cada vez más gente decide que su proyecto de vida será en esa zona. Toda Colombia hablará de Urabá, como hoy de Barranquilla. Veremos su pasado y sabremos que todo el dolor y tantas dificultades forjaron el espíritu de una región de la cual ahora nos sentimos profundamente orgullosos. Urabá vibra, no se la pierdan. Soñamos que en las juntas de las empresas se empiezan a preguntar qué sede, planta u operación deben tener en Urabá. Queremos que los jóvenes de todo el departamento consideren a Urabá como opción de estudio o de trabajo. Pretendemos que cuando alguien de Urabá se presente lo miremos con admiración, porque allá están pasando cosas. Aspiramos finalmente a que todos los colombianos vayamos a Urabá, a pasear, disfrutar, a dejarnos sorprender por su gente y a conectar posibilidades. Este escrito lo saqué de un artículo de la revista Confama de hace poco y lo traigo porque imagínense que en el año 94 entra a participar Patti en un proyecto de salud mental, formando líderes comunitarios en temas de manejo de depresión y estrés en Urabá, en Apartadó, por 2 años. Y estando allá, la llaman de Univán para que el proyecto de su fundación se convierta ella en la psicóloga del Instituto Univán, un colegio. Y ahí le pica la vena del organizacional cuando comienza a seleccionar a los profesores. Y ya pasaron los 2 años y llega el momento de irse a estudiar. Así que ella ahorró una plata para hacer una especialización en temas de desarrollo y seguir contribuyendo a un mejor mundo. Primero es trabajar con la gente, con las situaciones humanas, entender el comportamiento humano. Es ahí donde yo encuentro que estoy feliz, que agrego valor, y más allá del tema clínico es como conectar, como entender las necesidades de un lado y de otro. O sea, en talento humano siempre es qué quiere la gente, qué quiere el líder, qué necesita para movilizar al equipo de trabajo, y yo desde talento humano, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo lo habilito? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo juntos construimos para lograr un objetivo? Siempre hay algo que resolver, nunca hay un día igual, siempre estás como en actividad, en movimiento, y eso me parece genial. Te digo, desde el primer día que empecé, lo mejor fue que coincidieron conectarme con ese trabajo que fue en organizacional y empezar la especialización. Entonces fue como empezar a vivir la teoría en la práctica, ¿cierto? O sea, yo aprendía una cosa, pero inmediatamente la podía aplicar, que en mi vida anterior, durante la universidad y en mi primer trabajo, pues solo lo viví un poco desde la teoría. Aquí ya podía como ir y entender la teoría y aplicada. Entonces eso me pareció genial. Aunque al principio, desde que arranqué, y digamos que los 3 o 4 años siguientes, trabajé mucho en selección de personal, casi que siempre fue por ahí por donde me ubiqué en mis trabajos. Fue también muy bonito porque la clínica me dio muchos elementos para hacer una buena selección. O sea, ahí cuando dicen el ojo clínico, desarrollar el ojo clínico, perfeccionarlo, pulirlo, me sirvió desde todo lo que había aprendido desde la clínica, que está muy basada en entender y buscar pues como la causa de la situación que está distorsionada o en movimiento. Y digamos desde la psicología organizacional, hacer selección de personal es identificar a las mejores personas para desempeñar un rol y para que tengan un fee con la organización. Entonces, bueno, fue muy bonito como encontrar eso, pero me fue como llenando de elementos, de satisfacción. Tuve la oportunidad de participar en una organización donde cuando yo llegué era la empleada 50 y cuando me fui éramos 550 empleados, entonces casi que crear una organización de cero, conseguir todos los talentos, buscar toda la gente para conformar esa organización fue espectacular, pero siempre trabajar con la gente y para la gente ha sido lo que ha movilizado mi vida. Luego entró a trabajar a Orbitel, un EPM básicamente. Dice ella que es un lugar tan maravilloso como... Pues o decíamos, no solamente yo, sino todos los que trabajamos en esa organización, que era como trabajar en Disney.
porque digamos que el presidente de esa organización es una persona, primero, completamente convencida de que lo humano es lo más importante, completamente humano, cercano, y pues de él aprendí un montón de cosas y siempre decía, vamos a buscar los mejores, vamos a buscar los mejores y nos vamos a traer el mejor talento para esta organización. Y digamos, teníamos todo, teníamos la gente, los recursos, la posibilidad de crear, y como te digo, era trabajar en Disney. Es más, yo nunca pensé que me iba a ir de esa organización. Ese es otro hito de los hitos profesionales míos cuando tomé la decisión de irme, porque yo dije, no, yo de aquí no me voy. De trabajar en Disney, pues ¿cómo? ¿Quién? Y bueno, sí, llegó un momento en que tuve una invitación de uno de los líderes de esa organización que se fue a liderar otra, a quien yo había inclusive seleccionado, y me invitó a irme a trabajar con él a otra organización y tomar la decisión de dejar de trabajar en esa organización le decíamos Disney, Orbitel, ya no existe, digamos que después esa marca la compraron, pero trabajar en Disney para irme a trabajar, a asumir un reto profesional de mayor relevancia en términos de exigencia, porque había cosas que no sabía, yo sentía que era una persona que no tenía inclusive todas las conocimientos y experiencia para asumir ese reto, pero dije, si creen en mí, me asesoré del presidente, del vicepresidente, escuché la invitación de ese líder que me invitó y dije, bueno, nada, sin miedo al éxito, como a veces digo, me voy a arriesgar. Yo le decía a él, tú sabes que yo soy muy pequeña para esa posición, tú sabes que yo no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, que estás asumiendo un riesgo. Y así me dijo, tú eres capaz. Y le dije, listo, hagamos un trato. Yo participo en el proceso de selección, pero lo que sí te pido es que si yo no soy la persona, me hagan un buen feedback y de pronto tú me acompañes como mentor. Estando muy joven, sale una oferta y, como dice ella, da su salto cuántico a trabajar en Edatel. ¿Pasa? Es que entiendan por qué fue retador. Primero, enfrentarme a un reto de conocimiento y de experiencia que yo no tenía. 2, ser la primera líder mujer en ese rol y cambiar un poco también pues como esa percepción y como esa dinámica. Era un rol sí, un rol gerencial, pero muy cerrado, como muy de poca conversación, y mi estilo es más de trabajar con la gente, entender, escuchar. El tema de arrancar, aprender a liderar organizaciones sindicales también fue un reto gigante porque no tenía esa experiencia y me pareció que fue una cosa que me formó impresionantemente en lo que hoy es mi vida profesional. Entonces me fui para allá y hubo un hito también muy importante ahí de estos de vida por el reto profesional, por lo que aprendí. Yo creo que yo a los 8 meses, como te digo, ya me sentía, bueno, ya sí domino esto, ya sí puedo seguir aportando, y la verdad fue muy importante esa experiencia profesional. ¿Y cómo te parece que ese líder que me invitó a trabajar con él, pues que es uno de mis mentores y una persona que admiro y quiero muchísimo, al año y 2 meses de estar en la organización, renunció? Ese día yo sentí, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Porque pues finalmente tenía el respaldo, la credibilidad, él me animaba muchísimo. Y entonces, conversando con él, le dije, Andrés, por Dios, ¿yo qué voy a hacer aquí sola con este reto tan grande? Y me dijo algo, pues, que es cosas de las que han marcado mi vida profesional. Y me dijo, bueno, Patri, ¿soy yo o es tu vida profesional? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Y yo, muy bien. Y me dijo, te va a seguir yendo muy bien. Pues como cree en ti. Si te ha ido bien y si has sido capaz de afrontar este reto, para adelante. Y eso pues es uno de los hitos que te digo que ha marcado mi vida, porque era una cosa muy grande, de un tamaño inmenso, donde yo inicialmente mi reacción fue, estoy todavía muy pequeña en términos de responsabilidad, de experiencia para asumir ese reto, pero él creyó en mí y yo también sentí como ese apoyo y también tomé el riesgo, porque la verdad yo siempre le dije, listo, hágale, y a mí no me da miedo, si usted me mentorea, vamos para adelante, y así fue.
Entonces fue una organización que me abrió como todas las posibilidades, toda la experiencia, todo el conocimiento. Estuve ahí 4 años y estando ahí me encontré con otro líder de Disney. Disney ha sido esa organización que me ha marcado a mí esa ruta profesional. Disney, que es Orbitel, y me encontré con otro líder que también fue mi cliente interno y estaba en otra organización, él lideraba otra organización y nos encontramos en un centro comercial, me invitó a tomar un café, nos pusimos a conversar en qué andaba yo, qué había hecho en esta organización y después me invitó a trabajar con él y me fui a trabajar con él. Se fue a una empresa de moda a contagiarse de talento joven y creativo, donde tenían un gran mantra: hacer que las personas le brillen los ojos. Y después pasa a otro mundo, al sector de la construcción, para luego recibir una llamada de su actual gerente, del actual CEO de Confama. Un día a las 8 de la mañana me llamó David Escobar, mi líder actual, que también fuimos compañeros en Orbitel, y me dijo: Patrick, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Tiempo sin hablar. Bueno, mucho tiempo que no hablaba, mucho. Yo sí sabía que él había estado pues aquí o que había sido nombrado director de Confama y me dijo: te invito a almorzar. Y cuando él me dijo: te invito a almorzar, yo inmediatamente sentí esas maripositas en el estómago y yo dije: Dios mío. Pero yo dije: claro, pues cómo no te voy a aceptar un almuerzo. Y bueno, y salimos a almorzar y ese almuerzo es el fruto de donde estoy hoy. Bueno, retador también renunciar a la anterior organización porque yo estaba muy contenta, muy feliz, pero Confama era otro reto superior a lo que yo tenía. Yo siempre he sido una convencida del tema de transformación social, eso me gusta. Yo siempre había dicho que yo quería trabajar en una empresa social para devolverle a la vida tantos privilegios que yo he tenido. Entonces, la verdad, como te digo, de ese almuerzo es fruto de que hoy esté aquí y aquí estoy también muy feliz, también liderando el tema de talento humano y hoy también el equipo aquí le decimos biología organizacional, hace parte pues de lo que yo lidero. Un reto también superior, digamos que este ha sido el más grande de los que he tenido, por el número de personas, por la diversidad de negocios pues que atendemos desde una caja de compensación familiar, pero en mi elemento que es talento humano, eso es lo que definitivamente a mí me hace vibrar, donde yo soy feliz y donde yo siento que entrego lo mejor de lo que yo soy. En todas esas compañías, ¿qué diferencias ha visto? Los procesos de talento humano son los mismos o son esenciales, pues conservan como el mismo concepto, el mismo marco teórico en todos los negocios, en todos los servicios. Ya lo que hace la diferencia es, uno, la cultura, que es fundamental. Yo creo que eso sí es el eje fundamental de todos los procesos de talento humano, lo que me hace diferente, lo que yo soy, en cómo me comporto, qué es lo que yo quiero ser, es lo que hace la diferencia. Y en una caja de compensación particularmente es entender cada negocio, ¿cierto? Como cada negocio tiene unos perfiles o unas características, sin perder la esencia cultural, que es el eje fundamental de todos, pero ya la particularidad de cómo se comporta un negocio, de qué necesita, de qué quiere, de cómo necesita contratar su gente o desarrollar su gente, es la particularidad. Pero la esencia fundamental es la cultura, lo que nos hace, lo que nos convoca, lo que nos une, el propósito y la cultura. De ahí para allá es entender cada negocio y, como te digo, trabajar con esos líderes, ir a entender con cada líder su negocio, lo que necesita, lo que quiere, lo que está buscando, sus retos, sus objetivos, es lo que permite que haya la diversidad y la particularidad de cómo lo atendemos. Ya sé que deben estar pensando, ¿y cuándo vamos a hablar de lo que mencionamos al comienzo del episodio? De cultura y de ese proceso de transformación cultural que ella vivió.
Pues esto fue lo que encontró y lo que fue cambiando. Y uno de los puntos, uno de los hacks que quiero que pongan atención es al lenguaje, a los nombres que le ponen a todo su mundo del talento. Siendo una organización muy jerárquica, cada uno trabajaba por su lado y nosotros dijimos, no, venga, este es nuestro propósito, esto es lo que nos convoca, sobre esto trabajamos todos, entonces vamos hacia allá. Trabajábamos en silos por equipos y tomamos una definición, no, vamos a hacer esquemas de colaboración, vamos a hacer equipos de trabajo, nosotros no hablamos, por ejemplo, de cargos, cambiamos el tema de cargo y los llamamos roles. Aquí ninguno se llama, yo no soy ni la vicepresidente, ni la gerente, ni la directora de talento humano. Yo soy la responsable de talento humano. A todos los líderes de la organización los nombramos como responsables y el apellido o el nombre es lo que tú eres dueño, lo que tú lideras. Más que dueño es lo que tú lideras. Entonces yo soy la responsable de talento humano. Los miembros de mi equipo, uno es el responsable de cultura y desarrollo, otro es el responsable de calidad de vida, el otro es el responsable de cultura organizacional. Entonces mira que también fue quitar un poco esa jerarquía, crear equipos de trabajo, quitar ese nombre de gerente, director, jefe de área, jefe de departamento, que eso es lo que comúnmente se llama en las cajas. Entonces fue romper un poco esas jerarquías. Todas las decisiones se tomaban de manera centralizada y aquí creamos unos foros de conversación liderados por el dueño de la responsabilidad. Voy a ponerte el ejemplo, el foro de contratación. Todas las decisiones estaban casi que centralizadas en el director. Y aquí lo que hicimos es un foro de contratación, creamos foros de conversación liderados por quien tiene la responsabilidad e invitando a los equipos que tienen incidencia. Entonces, por ejemplo, en el foro de contratación está quien lidera esa responsabilidad en la organización, que es el responsable de logística de abastecimiento, pero invita al responsable de Secretaría General, al responsable de auditoría, al responsable de talento humano, al responsable financiero, o sea, a quienes incidimos en esa decisión y tomamos decisiones concertadas, ¿cierto? O sea, que él no las toma solo, pero nos invita a quienes aportamos las acciones. Entonces cambiamos esa responsabilidad de reuniones por foros y ahí fue donde tomamos esa decisión cuando tú dices, ¿por qué como tan orgánico, tan biológico, de definirnos más que como un organigrama, como un ecosistema de trabajo, como una red de trabajo? Y si tú de pronto ves o exploras nuestra definición o el dibujo donde nosotros representamos lo que somos como organización, somos un ecosistema y el ecosistema tiene esa posibilidad de que es vivo, de que todos tienen un rol, de que cada uno aporta desde lo que es, desde lo que sabe. Hicimos una analogía pues muy bonita con un ecosistema natural donde cada uno en ese ecosistema tiene un rol, tiene una responsabilidad y aporta para que todo el ecosistema funcione. Y eso fue un poco como desde la filosofía de eso biológico que tú has escuchado y que es particular en nosotros. Y eso, pues conversando desde el momento en que lo definimos, que fue pintar esa estrategia, pintar cómo es ese ecosistema y darle a cada uno como la responsabilidad de cómo aporta, ha venido permitiéndonos consolidar una cultura que, como tú dices, es distinta. O sea, nosotros hablamos de la conversación. Para nosotros eso es como el eje fundamental de lo que hacemos. Entonces tenemos unas prácticas al interior de la organización de conversación, de conversar, digamos, desde el equipo directivo hacia el resto de la organización, pero tenemos tertulias con los equipos de trabajo sobre libros. Nosotros tenemos prácticas. En cada reunión tenemos prácticas para iniciar la organización que le decimos prácticas conscientes, donde podemos meditar, donde podemos leer un poema o leer un cuento, como para ponernos en disposición todos al mismo nivel y que esa conversación sea productiva. Pues
Nos encanta y creemos mucho en la inteligencia colectiva, entonces hemos creado unas tribus de temas específicos o de temas particulares que para la organización son importantes. Entonces está la tribu de analítica, está la tribu de ciencias del comportamiento, está la tribu de salud mental. Entonces convocar como personas o equipos que se interesan en temas particulares y que podemos aportar. Hemos adoptado un trabajo que se llama por células de trabajo, pues que eso está hoy en el tema administrativo por el tema de agilismo, pero es convocar equipos de trabajo pequeños con aportes o conocimientos específicos que nos ayuden a sacar proyectos de una manera más ágil y más rápida cuando queremos lograr algo. Entonces digamos que ahí se van estableciendo como o consolidando unos atributos culturales de la conversación, del aprendizaje, de la inteligencia colectiva, del cambio. O sea, nosotros una declaración, y es que lo único constante es el cambio, justamente porque como la estrategia es emergente, entonces vamos adaptándonos a lo que nos va mostrando el mercado, aprender y renunciar a cosas que a veces no nos dan el resultado que esperamos, pero acomodarnos rápidamente a eso. Y pues tenemos otra definición y un concepto cultural muy importante que lo hemos declarado con que somos posibilistas, diversos, incluyentes. O sea, nosotros hablamos de la posibilidad, de cómo sí, de cómo ver en cada reto o en cada situación cómo lo podemos lograr, más allá del problema, más allá de la dificultad, es cómo sí podemos lograr las cosas. Y entonces eso se va volviendo, como te digo, un atributo de la cultura y es lo que reforzamos en la forma en cómo trabajamos, en cómo proponemos hacer las cosas, en cómo cambiamos y en cómo nos adaptamos. A través del lenguaje, poco a poco, se cambia la mentalidad, las miradas, los entornos. Y esto es algo que no se nos puede olvidar en las cosas que hacemos. Y por supuesto, lo tienen muy claro en el mundo con fama. Ahora nos va a contar un poquito Patti cuáles son los temas más complejos, más difíciles, más retadores. Lo más difícil, yo no diría que, bueno, sí, siempre hay dificultades. Cuando somos organizaciones tan grandes, yo creo que lo más importante es el cuidado de la gente. Entonces, a veces, yo creo que lo más difícil es que a veces no es tan rápido como yo quisiera. Y yo tengo también esa característica, y es que yo soy acelerada, a mí me gusta, yo soy una súper ejecutora, entonces me cuesta cuando las cosas no salen como al ritmo que uno quisiera, ¿cierto? Pero tenemos una premisa fundamental y es el cuidado de la gente y de las personas. Entonces, cuando somos una organización hoy de 6.000 empleados directos y con el conglomerado, o sea, las empresas que hacen parte de nuestro grupo, como el CESDE, Cosmos, la Panamericana, ya tenemos que pensar no en 6.000, sino en 8.000. Somos una organización geográficamente dispersa porque estamos aproximadamente en 115 entre parques, sedes, oficinas administrativas, etcétera, regiones de Antioquia. Entonces, digamos que es no solo entender las particularidades, sino cuidar la gente, pero entendiendo la particularidad de cada uno. Y como también te decía, como somos diversos, somos 5 o 6 negocios o servicios que prestamos, hay que entender cada particularidad. Entonces, a veces la velocidad, a veces las especificaciones o las características de cada uno son distintas. Entonces es como acompasar o alinear todo eso para que las cosas salgan muy bien, porque insisto, es el cuidado de la gente y el rigor empresarial lo que nos ha permitido hoy hacer todo lo que hemos hecho con la gente, porque digamos que hemos cambiado mucho, nos hemos transformado un montón, hemos crecido un montón, pero siempre cuidando de las personas y siempre cuidando que la organización, pues que el propósito superior esté por encima de cualquier cosa. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda,
Invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra academia Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar 4 razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Y comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. ¿Anotaron ese hack? Que el propósito superior esté por encima de todas las cosas. Atención a este principio de trabajo bajo el modelo de ecosistema. Yo creo que, como te decía, uno de los atributos de la cultura ya se ha vuelto el tema de que lo único permanente es el cambio. Y yo creo que así hemos sido consecuentes en contarlos, trabajarlos con la gente. Yo creo que eso ha sido también un factor crítico de éxito, y es que no nos reunimos aquí pues en talento humano y el equipo que está liderando un cambio y se encierra a hacer el cambio y aparece cuando ya el cambio está listo y solo anuncia y ejecútese, sino que siempre hemos, como te digo, como somos un ecosistema, como trabajamos como por equipos, por células, por redes de trabajo, siempre formamos, digamos, estamos trabajando quienes estamos más involucrados en el cambio. Talento humano siempre, pues porque son las personas, porque somos los dueños de acompañar esa gestión de cambio, pero el equipo donde va a haber un cambio, trabajamos juntos. No trabaja ni él solo ni sin talento humano, digo, venga, trabajemos juntos. Invitamos a ser parte de los equipos cuando vamos a diseñar algún cambio, a gente que conoce la operación, que está metida ya, que sabe qué es la realidad de los equipos, la invitamos a ser parte. Entonces eso ha sido una cosa muy importante. Y lo otro es, bueno, siempre mapear a quién impacta, cómo lo impacta y cómo minimizar ese riesgo, ¿cierto? O ese impacto. Conversar mucho con la gente, anunciar, tenemos como unos protocolos de comunicación donde cuidamos un montón esa conversación, de que sean las personas impactadas las primeras que sepan, las que lo sepan directamente de su líder, que cuando hacemos un cambio siempre haya un líder responsable, que la gente no se quede sin con quién conversar, sin a quién consultar, sin con quién resolver dudas o inquietudes. Y yo creo que todo eso es lo que nos ha acompañado a hacerlo de manera ordenada, con rigor y con todo el cuidado por la gente. Yo creo que eso es lo que nos ha permitido hacer todo lo que hemos hecho en este proceso de transformación. ¿Cómo generar esos cambios? Yo creo que es la conversación. O sea, es que el eje de todo lo que nosotros hacemos es a partir de la conversación. Nosotros decimos que las organizaciones son lo que conversan. Y conversar
de la manera que lo hacemos es lo que nos ha permitido consolidar una cultura. A veces nos dicen, pues tenemos nombres ya TV por fuera, nos dicen los confamos, nos dicen que hablamos muy raros, que hablamos muy sofisticado, que tenemos unas palabras como la que te decía, ideología organizacional, ecosistema, ¿cierto? El propósito, todas esas cosas que dicen de los confamos. Es lo que yo creo, y es la narrativa, o sea, nosotros le decimos la narrativa, nuestro lenguaje, la forma en cómo hablamos de ciertos temas, ¿cierto? Yo creo que eso es el como más distinto, pero que también es lo que llama la atención, es lo que nos hace distintos, y nosotros decimos, bueno, si empezamos a ser diferentes, si empezamos a tener eso tan claro para el exterior, es porque si estamos teniendo una cultura consolidada. ¿Y cómo transformar una cultura? Yo creo que lo más importante es entender lo que hay, valorar lo que es fuerte, lo que hay, para poder con eso ir y mirar qué es lo que queremos transformar o hacia dónde queremos ir, uno. Y lo segundo, definitivamente, trabajar con la gente y partiendo de los líderes. Yo creo que los líderes son esa mano derecha o esa palanca de realidad donde todo lo que uno propone, diseña desde talento humano se vuelve realidad. Si no es con los líderes y con los equipos en campo, pues es muy difícil permear la organización. Para cerrar el episodio, un par de consejos. El mejor consejo que a mí me han dado es el de creer en mí. El de confiar en lo que yo soy, en lo que yo hago y cómo valorar las capacidades que tengo y los resultados que he tenido, ¿cierto? Yo te contaba cuando me dijo, bueno, ¿soy yo o es tu vida profesional? Y mira cómo te ha ido. Cuando yo hice ese par en el camino y vi que era capaz, que me estaba yendo bien, que estaba contenta, que estaba feliz, que estaba aprendiendo y que estaba creciendo, yo dije, esto es, por aquí es y vamos para adelante, independiente de que él ya no estuviera en la organización. Seguimos siendo amigos, sigue siendo una persona que admiro, que adoro y que creyó mucho en mí, pero que siempre ha sido como mi pilar y de, crean usted, para adelante, hágale que usted tiene talento. Entonces, siempre que cuando he tenido alguna dificultad, como que pienso en eso y nada, para adelante, me atrevo, ¿cierto? Y digamos que el mejor consejo que he dado me pasa con alguna frecuencia por el tema en el que trabajo y porque trabajé muchos años en selección de personal, es como cuando tomar una decisión de cambiar de trabajo, de asumir una nueva responsabilidad. Y yo ahí siempre invito a quienes me hacen esa pregunta a que hagan como un análisis del contexto, qué es lo que les atrae, qué es lo que quieren, qué es lo que les llama la atención de eso nuevo o de esa nueva propuesta que tienen sobre la mano, pero también por el otro lado, que valoren lo que tienen, lo que les gusta, lo que han logrado, los aprendizajes que les ha permitido esa experiencia y que tomen una decisión no desde la emoción, digamos, sino que realmente pongan en la balanza esos dos aspectos y miren qué es lo que realmente quieren y necesitan en ese momento de la vida para hacer el cambio. Porque no siempre es o más responsabilidad, o más plata, o una mejor compañía. Yo creo que ahí es más allá de fondo lo que yo quiero, lo que yo necesito para hacer un cambio. Para mí el cambio de trabajo es un cambio de vida, entonces yo siempre le doy como ese gran peso a una decisión de ese tipo que me consulten y quieran tomar. Patti es una persona que está generando un alto impacto en Antioquia. Acá van mis 3 hacks. El primero, debemos ponerle mucha atención al lenguaje, a los nombres que le ponemos a las cosas, a los rasgos, a las características y a los temas en las organizaciones, porque eso permea profundamente la cultura y el cerebro de cada empleado. 2. Aprender a conversar es una de esas habilidades clave para el liderazgo y para generar organizaciones más humanas. Y 3. Atrevámonos.
Atrevámonos a asumir grandes retos y buscar mentores, coaches, para cerrar las brechas que tenemos. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.